empezar a grabar, ¿eh? Ok. Ok. Bueno, vamos a ver rápidamente 6 partes. Los antecedentes españoles, los mexicas, la ruta de Hernán Cortés, que ese hacía, planeaba y hacía, y la caída de México, Tenochtitlán, y un pequeño epílogo. Ok. En 1453 cayó Constantinopla en manos de los turcos, y eso cambió la historia del mundo porque pues les dejó sin paso para la ruta de la seda. Y entonces los españoles y los portugueses empezaron a ver cómo darle la vuelta. Los portugueses, Pedro Enrique el Navegante inventó las carabelas, y que es un barco mucho más grande y poderoso que los que había en el Mediterráneo. Y ellos se fueron hacia África. O sea que es casi simultáneo el descubrimiento de África Negra con el de América. Y los españoles le dieron la vuelta al mundo pensando bien que le iban a llegar al otro lado. O sea, que el mundo es redondo se sabe desde los griegos, que lo descubrieron con los eclipses, pero lo que no sabían obviamente es que existía América. Entonces, por eso es que Colón al principio piensa, bueno, de hecho él se murió pensando que había llegado a la India, y la reina Isabel también. Hay un misterioso viaje que no está documentado de Américo Vespucio, que se supone que vino detrás de Colón por cuenta de Fernando el Católico, que aborrecía con toda su alma a Cristóbal Colón, pero pues como está rompiendo el contrato, entonces no hay oficialmente datos de eso. Bueno, el caso es que la caída de Constantinopla pues cambió al mundo, ¿no? Bien. Los españoles fueron reconquistando a su país o sus territorios y echándolos al norte de África, y durante mucho tiempo hubo buenas relaciones económicas con los expulsados. Siempre que hay algo importante, siempre hay un comerciante detrás. Y en el caso de América, los comerciantes son los vascos. Bilbao fue durante mucho tiempo pues la capital económica de Castilla, digamos, y cuando descubrieron América, pues lo que hicieron los vascos es cambiar su comercio de Bilbao a Sevilla. ¿Por qué dentro? Ya ven que ahí está el Guadalquivir. ¿Y por qué lo hacían adentro? Pues porque todos sus enemigos piratas era muy fácil que anduvieran por el Atlántico. Aquí está el Mediterráneo, o sea que Cádiz está afuera, que es donde se conecta a Sevilla. Entonces, durante los 200 años de los Habsburgo, estuvo Sevilla como centro comercial de España. Cuando llegaron los Borbones, son los que mandaron a los comerciantes a Cádiz, que ya está sobre el Atlántico. Pero mientras estaban los descendientes de Carlos V eran allá. Bueno, entonces esos en parte pagaron el descubrimiento de América. También lo pagó Isabel y los banqueros florentinos. No es que, y se supone que lo pagó en parte Cristóbal Colón, pero ese no pagó, o sea que ese endeudó. Entonces eso hizo que las relaciones entre él y los reyes fueran bastante malas, sobre todo con Fernando, con ella no tanto, pero con él sí. Bueno, Carlos V, que es el rey cuando llega Cortés a México, ese abuelito, o sea, heredó de los reyes católicos el trono español y de Maximiliano el del Sacro Imperio Romano. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus papás se murió Felipe el Hermoso y ella se supone que se quedó loca, aunque formalmente ella fue reina de Castilla hasta que se murió. O sea que eran Juana y Carlos los que firman muchas cosas. Margarita de Austria fue una gente muy importante para su sobrino Carlos. Ella fue la que lo enseñó a gobernar y una bola de cosas.
Bueno, Colón hizo 4 viajes. En el primero, pues, traía, digamos, la duda de que chance sí, tenía, como les digo, idea de que iba a darle la vuelta al mundo para llegar a la India, y venían los armadores de las carabelas a bordo. Entonces eran Juan de la Cosa, que era el dueño de la Santa María, que no regresó porque se hundió enfrente de lo que ahora es Haití, en Callao, y los reyes le pagaron una especie de seguro a Juan de la Cosa, que vino en el segundo viaje de Colón, pero desde ahí empezaron los problemas. Y luego estaban los niños, que eran los dueños de la niña, y que eran grandes navegantes, y los Pinzón de la Canción, que son los dueños de la Pinta. Bueno, en el segundo viaje vino la mitad de los comerciantes y se traía 17 naves, y una gran inversión. Perdieron todo. Entonces, y además empezaron los problemas, porque como los españoles que había dejado Colón en Haití, los mataron los indios, entonces los hizo esclavos, y la reina Isabel se puso enojadísima con él por eso. Y finalmente hay 2 razones por las que uno puede esclavizar a alguien en la Nueva España, sea indio o español o lo que sea. Bueno, 3. Una, que es, no hay para dónde hacerse, que uno sea negro. Otra es que si es indio o español y se levanta contra la corona, puede ser esclavizado. Y que se levante contra algo de la creencia religiosa. Y si no, pues no. Pero entonces por eso empezaron a llevar negros al Caribe, y a tener problemas Colón con la reina. En el tercer viaje regresó Colón encadenado, porque además no le pagó el quinto real a los reyes. Entonces regresó encadenado con un señor Francisco Bobadilla, igual que con su hijo Diego. Y aquí empiezan lo que se llaman los pleitos colombinos. Se supone que el rey indemnizó a Colón para que ya no regresara a América, pero los genoveses lo convencieron y regresó en un cuarto viaje, en el cual le fue de la fregada. Se le hundieron todos los barcos, tuvo que regresar pagando boleto en una carabela, y ya se quedó arraigado. Cuando dicen que se murió arruinado, pues arruinado, no te puedes pelear con el rey. Entonces algo de lana tenía, donde se siguió peleando con el rey. Claro. Y esto se los digo porque es muy relevante en la conquista de México. Miren, aquí está Bobadilla poniéndole las cadenas a los Colón, es este cuate, se los lleva a España, y como les digo, lo sueltan a cambio de que no regrese a América, pero sí regresa. De acuerdo con el contrato que tenía con los reyes, Colón iba a ser el virrey de todo lo que descubriera. Y eso es una de las cosas que no le pareció a Fernando el Católico, porque estaban entregándole, como quien dice, todo a la familia Colón. Claro. Entonces ahí hubo muchos estiras y aflojas. Estos personajes son fundamentales en los pleitos colombinos, pues el propio Cristóbal, que se murió pronto, su hijo Diego y su mujer María, y esa es la que acaba arreglando las cosas con la esposa de Carlos V. Fernando el Católico no se dio nada, con todo y que ella era su sobrina queridísima, o se dio poco, y finalmente logró que con el título de gobernador y virrey, pero nada más de la Española, regresara Diego. Luego se volvió a ir a España y se murió cuando la habían invitado a la boda de Carlos V. Entonces ella, María, es la primera virreina de facto de América, porque siguió al frente de Santo Domingo, y luego ya se fue a España a proteger los derechos de sus sucesores. Entonces, el actual Cristóbal Colón, que es el número 20 de la familia, pues es de los más high de la corona española,
y es un hombre más o menos de nuestra edad. Ah, mira. Sí, no sé si tenga hijos o no, porque eso no encontré. Pero entonces Sí. están involucrados en los pleitos colombinos 3 gobiernos. El de Fernando el Católico, el del Cardenal Cisneros, que es ya viene Paco, y que está de regente cuando, con las broncas de que Juana está loca, que si no está loca, que si se pelean con Fernando el Católico los castellanos, etcétera. Entonces hay una regencia de Cisneros y luego con Carlos V, que les digo, la esposa de Carlos es la que acaba arreglando los pleitos colombinos. Bueno, entonces en ese estira y afloja, Fernando el Católico manda a Nicolás de Obando a gobernar en Santo Domingo. Y ese lo que hace es frenar a todos los que le van a los Colón. Y organiza el gobierno muy bien, es un hombre muy capaz que va, de hecho, por amabilidad por Fernando el Católico, porque realmente a América no le interesa, pero hizo un muy buen papel. Bueno, resulta que llevó una flota impresionante, con 32 embarcaciones, la más grande que hubo hasta esa época, y allí iba a ir Hernán Cortés. Estaba apuntado, pues ahí es donde llevan los primeros animales que hay, mucho de las cosas que se van cultivando. O sea, ya todos los caballos y demás que llegaron a México ya llegan a través del Caribe, no los trajeron desde España, sino el ganado que trajeron después con Cortés, pues nació ya en Santo Domingo. Era imposible tanto, ¿no? Bueno, pues llega a Obando y se va a Bobadilla en los mismos barcos y no llegaron ni a la esquina porque se hundió por un huracán. Entonces, lo que hace primero Obando es cambiar la capital del lugar, porque en este lado hay muchos huracanes. Entonces ya no regresaron. Bueno, miren, esta la puse porque es la ironía en la historia del ser humano. Este es el castillo de Diego Colón en Santo Domingo y esta es la estatua de Obando, o sea, los enemigos, ¿no? Pero la historia pues los pone juntos porque finalmente así estuvieron. Claro. Bueno, mientras eso pasa, en México llegan de algún lado del norte que no se sabe bien si es en serio el Nayarit o si es de Hidalgo o qué, llegan unos salvajes venidos a más, que son los mexicas, pero no llegan a un lugar vacío, sino el Valle de México está lleno, pues están los lagos, y hay los señores de Azcapotzalco, que son los tepanecas, son los que dominan el valle. Entonces resulta que no tienen muy buena fama, digamos que son chichimecas venidos a más, y lo que hacen los tepanecas es tratarse de deshacerse de ellos. Entonces primero los mandan allá por donde está el ITAM, en Tizapán, porque estaba lleno de serpientes, con la muy buena intención de que las serpientes los mataran. Y lo que pasó fue al revés, los mexicas se comieron a las serpientes. Entonces los echaron al lago, al islote de los perros, que es donde ahora está el sagrario de Catedral. Y se acuerdan que en el terremoto del 85, como todo lo demás era ya viejo, pero eran chinampas, digamos, o sea, Catedral y el Palacio Nacional, y eso está básicamente sobre donde eran chinampas. Y el islote del perro es tierra firme, entonces hizo como cuña la catedral, y ya ven que se partió, y que realmente es una muestra de la maravillosa ingeniería civil que tenemos, el que esté catedral como está. Primero hubo muchos problemas sobre quién la pagaba, la reparación, porque pues la iglesia dijo, pues tú la pagas gobierno porque es tuya, y el gobierno dijo, sí, pero tú la usas. Entonces, gracias a Hugo Margain, que organizó un patronato, y a todos los que le ayudaron, tenemos catedral.
y lo que hicieron fue una obra de arte, de ingeniería, que fue ir empujando columna por columna para poder cimentarla hasta donde está abajo del lago, Hasta o tierra sea, firme. donde Sí. hay tierra firme. Ujú. Todavía el patronato, no sé ahora cuánto cueste, pero antes de la pandemia costaba 300 pesos que te prendan todas las luces de catedral 10 minutos. Ah, mira. Y esa lana es para ayudar al mantenimiento. Si van, Claro. está toda amarrada de todas maneras el techo, porque sí se deshizo realmente, ¿no? Entonces, pues es una obra maestra, ya no hay nada que interrumpa, porque hubo un tiempo en que estaba ahí toda llena de columnas que la estaban deteniendo, ahora ya la detiene la verdadera, o sea, las columnas verdaderas, y está, pues bien, bueno, entonces el problema de que fue el lago y que ya está seco, cuando uno, ya ven, cuando se llena uno de lodo, dicen que el lodo es como el escándalo, hay que esperar a que se seque y nada más le hace uno así, pero si no lo haces así, pues te bates de lodo, ¿no? Ahora, el Claro. problema está en que en el subsuelo de la Ciudad de México hay la tierra esa que nomás le hace uno así, o sea que es porosa y no aguanta nada, ¿no? Ese es Claro. el problema que pues ahora tenemos. En fin, los tepanecas pues querían que se murieran ahogados los mexicas o que se murieran de hambre y nada de eso pasó. No ocurrió. No ocurrió, al contrario. Se juntaron con los de Texcoco y con los de Tlacopan, o sea, Tacuba, y acabaron con los tepanecas. Y hasta la fecha, pues como que de los de Azcapotzalco no se habla muy bien porque es muy chistoso cómo conservamos cosas que ni sabemos, ¿no? Pero el caso es que no nos caen bien. Igual que los de Tlatelolco, pues son unos mexicas rebeldes, ¿no? Y ni hablar de los tlaxcaltecas que realmente no traicionaron a nadie, pues eran enemigos, pero pues son mitos que ahí se van, ni siquiera se saben bien, pero sí se sostienen emocionalmente. Ya Bueno, por estos son los código lagos. postal. Miren nada más qué padre. ¿Ven esto blanco? Ajá. Era la península de Iztapalapa. Ah, Nunca nos caray. dicen que allí hubo una península. Increíble. Ahí En pasa la Iztapalapa. línea 12 del metro. Entonces, en el terremoto del 17 se hundió 15 centímetros No, bueno. la península, lo Sí, cual, bueno, pues como no había mantenimiento, pues ayudó a que se cayera. Porque pues si estás en una península de un lago que no existe, Claro. está cañón, ¿no? Sí. claro. Eso es lo que pasa. Ahora, el lago de Texcoco es salobre. Y entonces Netzahualcóyotl puso aquí la bardita esta, el Ujú. albaradón. Y en el lago Michi, o sea, la parte más dulce del lago es donde estaba Tenochtitlán. O sea, aquí está el Zócalo. Y la isla de Tlatelolco está más al norte. Los tepanecas, Azcapotzalco está aquí, en tierra firme. Si se fijan, el sistema de lagos, de ríos y lagos es muy interesante. Realmente el Valle de México no es ningún valle, es una cuenca, es un Sí. lago, entonces está cerrada. Claro. Entonces, aquí llegaban todos los ríos que vienen de la Cusco y de todos lados. Surtían de agua al lago Al y luego se desbordaba en los ríos que iban al Atlántico. Entonces, a la hora que va secando todo esto, ya no tienes eso y esto tampoco. Que eso es lo que pasa, esos son nuestros problemas de agua, ¿no? Y por Claro. otro lado, pues el agua es muy necia y si le da la gana se junta y te inunda el periférico y no entiende que no debe pasar por el periférico. Entonces, pues es una ciudad con muchos problemas que por un lado se muere de sed y por otro lado se inunda. Ese Oye, problema lo se tuvieron sabe, los mexicas, ¿perdón? ¿se sabe qué profundidad tenía? Pero lo averiguo. ¿Tú me lo puedes escribir, Francisco? Sí, claro. Porque mis hijos dicen que tengo memoria de teflón con plátano. Así no es por edad, ¿eh? Nunca he tenido buena memoria, entonces ahora menos. Bueno, Oye, Luzma, ¿y hasta cuándo tuvo agua el lago de Texcoco?
Pues mira, se fue secando poco a poco y lo fueron secando y ya por ahí del siglo XIX ya tenía muy poca. Y Ok. luego cuando hubo las grandes inundaciones de los años 50, lo acabaron de secar. Muy bien. Todavía Javier Beristain me acuerdo que decía que había ido a ver las obras que estaban haciendo de un lago artificial porque hay mucha tolvanera en la ciudad porque pues el lago está seco. Claro. Y bueno, un día me dijo, yo creo que va a haber una catástrofe ecológica aquí muy pronto porque tenemos todo deshecho, ¿no? Sí. Entonces como que han tratado de rehacer cosas y pues no, y ya ven con el aeropuerto Sí, hombre. de Oye, mi feliz querida memoria. Luzma, Me acuerdo un día que Slim me explicó en la tele que se hundía como toda la ciudad y que lo que había que hacer era pues hacer que se hundiera parejo, pero no no pretender que no se iba a hundir porque se iba a hundir igual que siempre, ¿no? Entonces depende del lado donde creyeras, hay más o menos agua. Incluso en Xochimilco y eso, pues cada día hay menos. sí. Claro. Ahora, el sistema que teníamos a través de los acueductos de allegar agua ya en la época posterior al virreinato, también era muy interesante, ¿no? Así es. Y de dónde fluía principalmente bajo este esquema que nos estás mostrando, Pues de dónde de los ríos que venían de principalmente, Toluca y esos lados, ¿no? El ya, Lerma, me imagino, ¿no? Sí, de Lerma y todo eso, que Sí. ese ya también, ya ven que en los 50 entubaron. Sí. así es. Ajá. Sí. Y y bueno, pues eso va a plantear un problema muy serio en la conquista. No están conquistando tierra firme. Claro. Y otro problema, porque ya ven que los españoles son los malos, entonces trajeron la viruela, como si no se hubieran muerto ellos también de viruela. Y en México no había enfermedades, pero todas las enfermedades del estómago tienen su nombre en náhuatl, porque a veces el lago se quedaba estancado y entonces hay muchísimas enfermedades del estómago. Entonces, bueno, pues era, y por ejemplo, Axayacatl, el papá Oye, de, perdón, Luzma, un break. Oí la otra vez de una persona que comentó que la sífilis, o el sífilis, sí, no lo trajeron los españoles, sino que no, los mexicas se los contagiaron a los españoles así porque es, eran muy bueno, promiscuos, ¿no? Así es. sí, así es, las mexicas más bien, ¿no? Claro. Ya Sí, ves, y no me creías, Gerard, no me creías, fui no, yo. se supone que sí. Lo que pasa es que como hay ahí mucha ideología y bueno, pues están mucho más documentadas las enfermedades de los españoles, ¿no? Claro, Claro. La viruela es tan seria hasta el tiempo de Napoleón Bonaparte, que no me acuerdo cómo se llama el inglés que descubrió eso, que descubrió que las vacas, o sea que la gente del campo en Inglaterra no tenía viruela, y es que les daba una viruela mucho más benigna, y entonces en pocas palabras descubrió la vacuna de la viruela, y como eran enemigos Koch, de los Robert Koch. franceses, Coach. entonces para que pudieran usar la vacuna, Napoleón hizo inglés, lo hizo francés, y por ejemplo en México vino el doctor Balmis, lo mandó Carlos IV a vacunar porque de los Borbones se murieron varios de viruela. O sea que era una enfermedad terrible. Y entonces se llaman vacunas porque vienen de vaca. ya. Sí. Bueno, entonces estas son las condiciones de Tenochtitlán, no fácil de conquistar. Aquí está la famosa pintura de Diego, de cómo están las calzadas, y bueno, se va poniendo tierra sobre el lago, no al revés. Exacto. Las obras son de construcción de tierra, no obras hidráulicas en el sentido de que vas a poner agua, lo que vas a poner es tierra, que es Claro. desusado. Y esta es una reconstrucción de las islas menores que había alrededor de Tenochtitlán.
Bueno, pues eso es una maravilla de arquitectura. Una de las Claro. argumentos que usan luego los frailes para no dejar que discriminen tanto a los indios es precisamente su avanzado conocimiento de la ingeniería civil. Bueno, Hernán Cortés nace en Medellín, o sea que es castellano, y vivió 62 años. De México se fue en 1541. Tiene dos etapas, una como conquistador y otra como explorador, porque lo que andaban buscando era un paso que no encontraron nunca, porque no existe, que era entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces él se quedó 20 años a buscar ese paso del lado del Pacífico. ¿Se acuerdan que les conté todo el rollo de los pleitos colombinos? Bueno, Sí. de ahí viene el odio impresionante que se tuvieron Hernán Cortés y Fray Bartolomé en las Casas. Se empezaron a odiar en Cuba y nunca dejaron de hacerlo, ¿no? Hay ahora, no sé si han leído o visto, la hipótesis de un historiador francés, Christian Duverger, que dice que Bernal Díaz del Castillo en realidad es Hernán Cortés, porque sería imposible que una gente tan cercana a Cortés no salga nunca nadie la mencione de los otros cercanos a Cortés, y que sabe muchas cosas que solo sabía Cortés. Bueno, pues es una hipótesis, yo creo que nunca se va a comprobar. El rey no dejó que las memorias de Cortés, si ese es el caso, se publicaran luego. Necesitaban, o sea, aunque eran más, Cortés era del lado de los reyes, no del lado de los Colón y sus descendientes. Si se fijan, pues el primer rey que ha venido a América es el rey emérito ahora, y durante 300 años no vinieron, y en cambio sí lograron tener las colonias. Eso quiere decir que cuidaban mucho la imagen de los que estaban aquí, y las cartas de relación de Cortés fueron un bestseller, así que no iban a dejar que todo lo que escribiera fuera bestseller. En fin, según Oye, pero ¿por qué Cortés, si estaba tan bien? Cortés nunca fue virrey. Por eso, o sea, lo que hicieron, fíjense qué interesante es lo que hicieron. Lo que hicieron fue decirles, a ver, yo te respeto que eres conquistador y te respeto las cosas económicas que te di, pero a él lo mandaron llamar en 1528, Carlos V, y le dijo, ¿te quieres quedar en México? No eres virrey. Porque si eras virrey, pues al rato, entonces Cortés independiza México, ¿no? Claro. Entonces lo que querían era sí usar sus habilidades, sí que quedara claro que no los iban a transar, porque el primer conquistador que se hubiera quejado de tranzas de parte de la corona, pues ya no viene nadie, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue el papel que ahí juega Martín Cortés? Ese es, por ejemplo, o sea, fíjate qué cerca es de su papá y que a punto estaba de hacer una independencia ahí, ¿no? Sí. De hecho, las encomiendas, por eso las quitan luego, porque fue la manera que tuvieron de pagarle o de recompensar a los conquistadores, pero no querían que se volviera un feudo. Y entonces lo que hacen además para ganar dinero es volver a las encomiendas haciendas y cobrar impuestos, regularizan la tierra a nombre del hacendado, siendo de todas maneras siempre todo propiedad del rey, figura que heredamos. En la Constitución que nos rige dice que todo es propiedad de la nación. Exacto. Y bueno, pues también del dueño, pero el verdadero dueño es la nación. La única vez que no hemos tenido eso fue con la Constitución del 57, que es liberal y que dice que hay propiedad privada en el sentido sajón de la propiedad privada. Pero seguimos con eso que nos viene de la corona española. Sí. Un detalle, estuve en Inglaterra hace poco y me sorprendió de que la tierra es del rey.
Ah, ¿es del rey también? Sí, Órale. me sorprendió mucho porque estuve Pero con no unos toda, ¿no, Benito? No amigos. toda, una gran No sé cantidad. toda, pero estuve en la parte del centro y gentes que Sí, en el tienen. centro, de hecho, no puedes comprar, te lo rentan por 90 años o cosas así, ¿no? Bueno, aquí hay varias fórmulas, pero este tiene extensiones grandes. Dijo, esto es del rey. Dije, no, no me expliques todo cómo está, pero me sorprendió mucho. Perdón. Oh, Pues sí, dicen que los reyes son, decían que Isabel II era la mujer más rica del mundo, ¿no? sí. Sí, oye, pero dices que las encomiendas duraron poco. ¿Qué es poco? Poco es como un siglo cuando mucho, excepto en Yucatán y Nuevo León, que esas que en Yucatán duraron hasta principios, hasta mediados del siglo XVIII. Ok. Oye, Pero una pregunta, una duda también, otra cosa. Decías que te entendí mal, que no se permitía la esclavitud contra los indios, ¿no? Pero sin así embargo, es. leí una novela de Aridgis, en la Ajá. cual dice que llegaron y todos los indios en la encomienda eran esclavos y los tatuaban, les metían un tatuaje en el cachete. Sí, eso no es cierto. Te metían un tatuaje en el cachete si te rebelabas. Ah, ok. Ah, Y eso hasta se acuerdan en la guerra de México con Estados Unidos, a los del batallón irlandés que no ahorcaron o fusilaron, les pusieron en la frente un tatuaje que decía traidor. Sí. O sea que era una manera usual de castigar a la gente. Pues el problema de Colón, como les decía yo con Isabel, fue la esclavitud. Lo que pasó en partes de México, en Nueva Galicia, por ejemplo, es que Nuño de Guzmán provocó la rebelión de los tarascos o purépechas para poder hacerlos esclavos. Pero en la encomienda lo que hacían era trueque, te trueco. Pero yo leí, por ejemplo, no sé dónde, la verdad, la verdad no me acuerdo bien, pero creo que oficialmente la esclavitud se prohibió en España hasta 1835, no sé cuándo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que lo que prohibieron específicamente las leyes de India es la esclavitud de los indios. De los no, indios. no de Y los en negros. especial de los indios. Así es. O sea, hay dos tipos de vasallos. Los vasallos, entre comillas, iguales, que son los españoles. De esos hay una división, en los españoles de España o gachupines para nosotros, y los españoles americanos, criollos, para nosotros. Los españoles de España son de primera y los de españoles de América son de segunda. El único virrey criollo que hubo en 300 años es Revillagigedo, que nació en Cuba y que era hijo de un virrey. Todos los demás vinieron de España siempre. Ok. Y luego, los indios son distintos, digamos, son hijos de Dios, pero hay que protegerlos. Entonces, dependiendo de la época, tienen o no derecho, por ejemplo, de ir a la universidad o de ser sacerdotes. En tiempo de los Borbones, estaba prohibido que un indio fuera sacerdote, no digamos alguien de las castas. Así que eso de que Morelos era salta para atrás, es imposible. Sí. Seguramente era más criollo que cualquier criollo. Sí. Sí, Bueno, entonces, desde el principio tratan de proteger a los indios. Y por eso hay corregidores, oidores y todo eso, porque pues sabían que iba a haber muchos abusos, ¿no? Y Una tratan de pregunta, que no haya Norma. tantos, pero pues, Una pregunta. ajá, ¿Una encomienda era como una concesión o qué incluía una encomienda o qué abarcaba? una encomienda, Te daba tierras y los indios que estaban ahí, ¿no? sí, es una tierra y los indios que están ahí. Y te la encargo, eso quiere decir encomienda. Okay, Eres como el una concesión. encomendero. Entonces, al encomendero que le doy mi tierra y mis indios. Okay. Una ¿Para concesión qué? de explotación, digamos. Ahí te los encargo, pero Si ahí soy te el los dueño. encargo, les enseñas la doctrina para que se vayan al cielo. Hay que pensar primero que la religión era el centro de la vida en ese tiempo. Segundo, que vienen de una guerra religiosa contra el Islam. Sí.
Entonces, la importancia que tiene la religión para ellos es algo que se escapa a nuestra capacidad de entendimiento, yo creo. Porque Sí. ahora suena como que nos suena que si me pones a trabajar a cambio que me mandes al cielo, pues me estás robando, ¿no? Pero en ese tiempo, pues no era así. Bueno, sí, sí. Entonces, ¿los indios eran propiedad del rey? ¿O cómo? No, eran vasallos. Vasallo quiere decir socio. Ujú. Pero que era, la realidad eran propiedad, ¿no? En la Bueno, encomienda, mira, ¿no? en realidad eran propiedad del cacique indígena, porque lo que hicieron fue lo mismo que hicieron los romanos en Europa, que es que dejas la estructura social que existe y con el que te entiendes es con el de arriba. Claro. Ellos Sí. no se metían a las broncas de los indios. Cuando se metían, mandaban a los frailes, hacían lo que llamaban la República de Indios, que son pueblos de puros indígenas, y ponían ahí a los frailes a que los controlaran. Y si se ponía de plano muy duro, mandaban a los jesuitas. Qué tarea Oye, más dura, ¿no? Para los religiosos. Pues sí, pero ellos durante 200 años no hubo milicia. Claro. La metieron los Borbones después. oye, Luzma, y contra la encomienda, el encomendero tenía que pagar una renta, o sea, Sí, el encomendero le tenía que dar dinero a la corona y ajá. y resulta que era un sistema económico muy ineficiente, porque realmente no había tanta cosa que te presionara y no te importaba tanto porque qué tal que te la quitaba el rey o su representante el virrey. Entonces decidieron hacer la hacienda, que ese sí es todo un sistema económico autosuficiente, ya no tienes que... Curiosamente, los hacendados hicieron más por evangelizar a los indios que los Los encomenderos. encomenderos. Como que a los hacendados les convenía que los indios no les dieran la lata, ¿no? Ahorita Entonces, los encomenderos, los indios eran como, realmente como mascotas, digamos, como quiere verlos la 4T, ¿no? pues En sí, boca de López Obrador, ¿no? pues sí, Votos, eran votos. Eran bots, no, exactamente. era mano de obra, ¿no? Mano de obra, sí, Y exactamente. si se moría, pues problema de ellos. Claro, Con la hacienda, como empieza a crecer la agricultura mucho, empieza a haber escasez de mano de obra y entonces sí es tu problema que se te mueran. claro, claro. Les voy a decir, un día me acusaron los alumnos, todavía me puso, es muy buena maestra, pero puso que no tenía yo ninguna empatía por los esclavos, porque un día les dije, a ver, ustedes compran un celular y luego se ponen a patearlo, no, ¿verdad? No, me dijeron, bueno, pues si compran un negro que es esclavo, pero que cuesta más que una casa de clase media, no lo vas a tratar con la punta de la pata tampoco. Uf, me acusaron. Sí, Entonces bueno, ahora les aclaro que no es que Pero yo, es correcto lo que dices. pues es claro. que yo digo, pues eso es cerca de ellos, ¿no? Pues sí, sí, exacto. Entonces, yo pienso que hay mucho de leyenda negra, tanto contra España como contra la guerra, en la iglesia y contra las clases altas. Por ejemplo, decirles que la hija de Moctezuma o que los descendientes de Moctezuma son parte de la nobleza española, lo buscan en el internet porque no te lo creen. Sí, claro. O sea, para ellos todos los indios son pobres. Entonces les digo, pues son pobres de la reforma para acá, Claro. no De con la los independencia, españoles. ¿no? Pues sí, depende de dónde, ¿no? Pero en Sí. general, cuando les quitaron las tierras son los de la reforma. Por eso Ah, estaban pues del sí. lado de Maximiliano. Juárez, ¿no? Juárez, sí, o sea, Juárez y los liberales les quitan, Lerdo de Tejada, todos esos, les quitan con la Constitución del 57 las tierras comunales, o sea, los de los indios, los de la iglesia y los de los ayuntamientos, para volver las tierras individuales y según eso despertar la ambición de los indios. Mm, Les digo, pues si no eran idiotas, no iban a estar del lado de Juárez, si ganaba Juárez se quedaban sin tierras, entonces estaban del claro. lado de Maximiliano. Sí, claro. Claro. Por ejemplo, los alcapuastlas que ya ven que ayudan a que no haya invasión, bueno, a que
defenderse en el 5 de mayo. Sí. Si se fijan, luego ya no hablan mucho de ellos, porque se Exacto. levantaron contra Juárez y estaban del lado de Maximiliano. Claro. Mm. Bueno, siguiendo en el siglo XVI. Pues Cortés era un conquistador en todas las acepciones del término. Entonces les digo, iba a venir con Nicolás de Obando en la famosa flota esa a los 17 años. Era bachiller, o sea que sería como licenciado ahora. No le iba mal en la escuela, pero entre irse con el amigo de su papá a América y estudiar, pues decidió irse con el amigo de su papá. Pero se le ocurrió irse de aventura con una dama casada y el marido, quién sabe por qué, regresó y entonces los agarró en la maroma. Entonces este cuate salió con su ropita en la mano, se saltó una barda y se cayó la barda con él. Y entonces llegó el señor y así lo iba a echar, pero la mamá de ella logró que no lo matara. Como no había medicina del deporte, se quedó cojo, se quedó varios meses acostado porque no había otra manera y toda su vida cogió ahí por ahí en el castillo de Chapultepec un retrato de él con una vara porque la usaba de bastón. Bueno, entonces no se pudo ir con los de Obando y entonces tampoco con Pizarro ni Fray Bartolomé en las casas. En esa flota vinieron 1,498 personas. Él perdió 2 años por el chistecito. Sí. Pero nunca se le Claro. quitó esa afición. Bueno, Siguió- llega siguió finalmente. cojeando, ¿Perdón? cojeó toda su vida. Sí, y toda su vida amó a las damas Sí. también. O sea, era conquistador, punto. Sí, en todos los sentidos. Sí, exacto. Bueno, en 1504 entonces llega ya, o sea, con 2 años de retraso, y Obando, que sabía que era un agente confiable y demás, le dio chamba. Y una de las chambas fue acabar con los indios de la princesa Anaconda, que son los que habían acabado con los españoles que estaban en la carabela, bueno, que había dejado Colón allí en Haití, porque obviamente que había muchísimas rebeliones de los Caribe y realmente la tecnología hace las guerras menos crueles. Entonces, como estos eran muy atrasados, pues sus guerras eran terribles. Una de las cosas que más coraje le dio a Colón es ver que les habían quitado la cabeza a sus 30 y tantos tripulantes y que les habían arrancado los ojos. Eso le pareció más que suficiente para volverlos esclavos. Yeah. Entonces, bueno, pues le ayuda a Obando a pacificar ahí y regresa Diego Colón. Entonces regresa con la posibilidad de conquistar algo más. No le van a dar todo lo que hizo su papá, pero sí la posibilidad de seguir descubriendo. Les dieron un pedazo de Panamá, que es Veragua, y que era tal relajo que le dijeron a la corona, mira, me dejas el título y ahí te va tu tierra, porque estaba cañón, ¿no? Claro. Que es una de las partes que descubrió Colón. Bueno, entonces Diego Colón decide mandar a Diego Velázquez de Cuéllar a ver qué onda con Cuba. La descubrió don Cristóbal, pero ni siquiera supieron bien si era o no tierra firme. Entonces, pues manda a Diego Velázquez, porque está pues con la posibilidad de quedarse con todo lo que se pueda, que vaya descubriendo. También mandó a descubrir el Pacífico. O sea, el Pacífico le decían el Mar del Sur, porque si se acuerdan, no puse un mapa, no se me ocurrió. La Dominicana está al norte de Panamá y el Pacífico pues está al sur de Panamá, entonces es el Mar del Sur, porque vienen del norte. Y ese lo descubren porque Diego mandó a descubrirlo, o sea, a explorar por ahí, y a otros los mandó a Cuba. Entonces va Diego Velázquez de Cuéllar ya a descubrir Cuba
y la primera parte que empiezan a poblar, pues es la cercana a la Dominicana, que es esta. Y poco a poco, pues van descubriendo distintos lados, pero ahí lo que cada quien descubre va a ser en beneficio de Diego Velázquez, como es en todos lados, ¿no? Le dan una encomienda o lo que sea, pero el que manda aquí es él, el gobernador. ¿Alguien decía algo? No, estaba hablando No, ahí. perfecto. Ok, bueno, Diego Velázquez quiere ir conquistando más cosas y es el primer adelantado de Yucatán. Él, cuando empieza a ver que en Cuba sí hay cosas, pues busca, obviamente, pues tener cada vez más poder, manda a la gente Diego Colón a Panamá, y ahí también hay pleito entre los que le van a los reyes y los que le van a Diego Colón, y de ahí uno que era gobernador, Diego de Nicuenza, se va huyendo porque están a punto de matarlo con sus gentes. Se perdieron y fueron a dar enfrente de Yucatán. De ahí naufragaron y de ahí salen Gonzalo Guerrero, que se supone que es el primer fabricante de mestizos de México, y el religioso Jerónimo de Aguilar, que va a ser el intérprete primero de Hernán Cortés hasta que aparece la Malinche. Entonces, desde 1511 llegaron a las costas de Quintana Roo. Bueno, Diego Velázquez paga la expedición de Francisco Hernández de Córdoba hacia México y luego de su sobrino Juan de Grijalva. Como a Diego Hernández de Córdoba le fue como en feria porque lo atacaron en Champotón, pues tiene que venirse con cuidado. Juan de Grijalva pues les da saque, entonces llega a donde hoy está Tabasco, por eso se llama Grijalva el río, pero no se mete mucho. Y entonces Diego Velázquez se enoja muchísimo porque no se anima y por eso se hace socio de Hernán Cortés para organizar una expedición a Culúa, que era como le decían a México. Entonces se hacen socios y alguien le dice, oye, pues te va a quitar todo. Y ya que ya están a punto de salir Cortés, Diego Velázquez le dice que siempre no. Y entonces, pues como sabemos, sale ahí sin permiso y oculto y demás cosas, Cortés para venirse a América y manda, digo a México, manda luego gente con el rey, no va a quedarse fuera de la ley. Él es muy hábil como en la parte legal, no solo como general, sino en la parte legal es muy abusado. Bueno, entonces ahí está la bronca de Diego Velázquez, que es, digamos, del lado de los Colón, contra Hernán Cortés, que es del lado del rey. O sea, son los empresarios que crecen bajo el paraguas del gobierno, digamos, ¿no? Sí. Bueno, o sea que vean desde dónde viene la división. Mientras tanto, como no había Viagra, se muere Fernando el Católico, porque quería un heredero hombre y no hubo. Se volvió a casar, obviamente. Entonces, pues su nieto es el heredero. Y esta es la Isabel de Portugal, que le digo que ella arregló, por ejemplo, con Hernán Cortés, que se olvidara de sus ínfulas de conquistador y se quedara como explorador en Nueva España. Lo hizo el Marqués del Valle de Oaxaca y demás cosas. Le dio cosas que le dieran a él razones para quedarse, pero le quitó la exención de impuestos y cosas así. O sea, digamos que negociaron bien los dos, que han de haber sido durísimos para eso. Eran primos hermanos, entonces esa es una bronca terrible, pues por eso salían como salían, ¿no? Eran nietos de Isabel la Católica los dos. Bueno, Carlos V es Carlos I de España y primero es rey de España,
y después es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y por eso es más importante ser emperador que rey. Por eso usa siempre Carlos V en vez de Carlos I, pero pues son los mismos, es el mismo, ¿no? Sí. Bueno, Hernán Cortés, les digo, se sale así como de contrabando y llega por Quintana Roo a lo que va a ser Nueva España, que él le pone Nueva España. Llegó a La Habana porque ahí estaba recién fundada por Pánfilo de Narváez, y ahí consiguió comida y demás cosas. Entonces, yo nunca he entendido bien si realmente se odiaban tanto o si hubo una sociedad entre los dos. Pánfilo de Narváez era muy cercano a Diego Velázquez. Bueno, ya con comida y demás llega aquí, y aquí es donde encuentra a los dos náufragos. El fraile se va con él y el otro dicen que combatió contra los españoles, porque pues ya es un príncipe maya, ¿no? Claro. En Champotón es donde habían atacado a Hernández, y entonces ahí llega y lo que hace es que a hachazos tira una ceiba. La ceiba para los mayas es lo que detiene el paraíso. Algo Entonces, sagrado, ¿no? sí, entonces les da, o sea, les dio el calambre con Cortés, y luego se va yendo hacia aquí. En Tabasco lo atacan y gana. Ahí es donde le dan a la Malinche, que la Malinche sabe maya y sabe náhuatl. Entonces, cuando aprendió español, pues ya tenía acceso Cortés a los dos idiomas más importantes de esa parte de México. Claro. Se va yendo obviamente por el litoral. Para eso ya Moctezuma está enterado de que hay algo raro en el área totonaca desde Grijalva, y entonces el Viernes Santo que llega a San Juan de Ulúa, Cortés, se le aparecen los mexicas y le dan regalos y una bola de cosas, pero desde el principio estuvo Moctezuma enterado. Supongo que 10 minutos ha de haber creído que era Quetzalcóatl, pero al 11 ya se dio cuenta que no, porque cada vez que algún indio se le oponía a Cortés, pues había batalla y la ganaba Cortés. Entonces, eso de que Moctezuma era cobarde y tonto, pues está por verse, la verdad. Como con cuánta gente llegó Hernán Cortés ahí. Pues mira, eran como 500 españoles, 16 barcos, y no, digo 16 caballos y 3 barcos o 4 barcos, algo así. No eran muchos, pero cada vez que derrotaba a alguien, empezaba a tener aliados, menos en Tabasco. Los de Centla no. Sí. Y cuando derrotó al cacique gordo de Zempoala, empezó a tener más aliados. El cacique gordo, déjenme buscarlo porque ya es medio tarde y me da pena. El de Zempoala, ese primero lucha contra Cortés y luego se hace su aliado. Y ese le dice: si hay alguien que odia a los mexicas son los tlaxcaltecas. Así que ve a hacer una alianza con ellos. Y sí la hacen, pero primero una guerra terrible. Entonces, obviamente que todo eso lo va sabiendo Moctezuma. Entonces, como que está cañón que, por ejemplo, los de Tlaxcala mataron una yegua, para que se dieran cuenta los indios que no eran divinos. De todas maneras, no fue suficiente, ¿no? Pero Xicoténcatl mató a una yegua y la destazó enfrente de todo el mundo y les dijo: miren, esto es un animal, tiene sangre como cualquiera. Y bueno, pues finalmente Cortés ganó. Él había mandado primero unos emisarios, pero no regresaron. Entonces hizo la guerra y pues la ganó. Y se volvieron sus aliados y les fue muy bien 300 años. Ahorita van en la penitencia, ¿no? Oye, Luzma, una pregunta. Con todos estos aliados que va adquiriendo Hernán Cortés,
debe de haber habido un esquema atractivo, aparte de tener el odio al bando opositor, ¿había algún atractivo para confiar en el narcotés por parte de los indígenas, no? Bueno, sí, primero te trataba como persona a los de arriba, ¿no? O sea, me Sí. refiero a los caciques. Sí, Obviamente que era muy diplomático, tenía muchísima habilidad en ese sentido, y luego era muy claro que no te iba a quitar tu poder, te iba a quitar la religión, eso sí. O sea, Cortés era súper mocho. Y bueno, pues su misión en la vida era lograr que todo el mundo se fuera al cielo, ¿no? Entonces, te deja todo menos la religión. Y lo que sucede es que empiezan a hacer sincretismo entre la religión católica y sus religiones tradicionales, y entonces ya ven que Claro. dicen que San Miguel Arcángel es Tlaloc y así, ¿no? Sí. Pero oye, no les quita el poder, pero sí, lo utiliza, ¿no? Realmente. sí, en realidad está haciendo una alianza para que ellos Exacto. sigan siendo poderosos, a diferencia de que son poderosos con los mexicas, pero son esclavos casi de los mexicas. Claro. Y Cortés te está tratando casi como igual, pues entonces prefieres a Cortés. Y Sí, otra todavía. cosa que es muy importante es que los mexicas lo que hacían era cobrar tributos Ajá. y te decían, a ver, tú produces textiles, pues yo quiero tantas túnicas al año y quiero tantas cobijas, quiero tantas, o sea, casi vivías produciendo para ellos y no te pagaban nada porque era Tributo. el dominio, ¿no? Y luego Bueno, les tenías que dar a algunos para los sacrificios humanos y demás, y eso Cortés no te lo pedía. claro. Entonces, pues hay muchos atractivos para estar con él, Sí. sobre todo en el caso de los tlaxcaltecas, que fueron los más cercanos. Entonces, por ejemplo, los tributos a los españoles lo pagaban los indios, no tan exagerado como a los mexicas, y los que eran aliados de los españoles, los pueblos de indios, no pagaban nada. Y en cambio sí, en la conquista del norte, que se llevaron muchos tlaxcaltecas y luego mexicas, porque pues ya el poder era de los españoles, les iba muy bien, pues porque tenían derecho a quedarse con sus tierras y a hacer minas o agricultura o lo que quisieran. Por ejemplo, el pan de pulque de Monterrey, pues viene de Tlaxcala. En Monterrey no había pulque. Claro. O Sí, pues, los zarapes de Saltillo, pues son de Tlaxcala, porque les enseñaron los españoles ahí en Santana, Chautempan, y como fueron con ellos a conquistar el norte, pues ahí los llevaron. fíjate que en San Luis Potosí, Ajá. el barrio más viejo se llama Tlaxcalilla, porque ahí vivían los tlaxcaltecas. Pues sí, Sí, ujú, sí cierto. y luego también hay nuevas Tlaxcalas en varios estados del norte, ¿no? Un pueblito que se llama Nueva Tlaxcala, es que ahí vivían los tlaxcaltecas. Exacto. O sea que era un buen negocio, ¿no? Claro. Como de todo, círculo virtuoso, todos ganamos. Claro. Bueno, entonces pues según eso, lo invita Moctezuma a Tenochtitlán. Él no vino sin que lo invitara. Lo invita Moctezuma y se entera que en Cholula, a donde lo recibieron súper bien, le están metiendo en realidad, es una emboscada y piensan matar a todos los mexicas. Pero como se enteró, él hizo una matanza horrible en Cholula. Una cosa que estoy dejando de lado por saltarme y que sí es muy importante, es que cuando llegó a donde hizo la población, su Villa Rica de la Sí, aquí en Veracruz, Veracruz. barrenó sus naves, no las quemó, o sea, les hizo hoyos para que no se pudieran usar, pero no las quemó, se quedó con la madera. Y es muy importante porque ya veremos por qué. O sea, nunca cerraba puertas para salir corriendo, pero no las dejaba tan abiertas.
Claro. Bueno, entonces ya llega a Tenochtitlán, en donde ahora es Pino Suárez, donde está el Hospital de Jesús Espino Suárez, ¿no? Ahí se ve con Moctezuma Sí. y ya se dan su abrazo y su beso, ya es muy bienvenido a Tenochtitlán. Esta es una reproducción de Tenochtitlán que es padrísima. Está en esta página que se llama México Mágico con X, Mágico. Ujú. Y si le ponen el cursor arriba de la avenida, de la calzada, les dice qué calle es ahora, ¿eh? Ah, qué Ah, padre. qué increíble. Está preciosa, véanla, vale muchísimo la Sí. pena esa página. México Bueno, mágico. Ujú. este biombo es lo mismo, el encuentro entre Cortés y Moctezuma. Y bueno, pues se encuentra el gran Teocalli lleno de paredes llenas de sangre por los sacrificios humanos. Como no era nada paciente, aunque era diplomático, ahí sí no, entonces aventó a los ídolos por las escaleras del gran Teocalli, que se mueren los indios. Claro. Bueno, pero bueno, todavía era aliado. Ahí estaban más o menos con Moctezuma. Esta es su casa, que ahora es el Monte de Piedad. Estaban más o menos las relaciones, digamos que era un invitado incómodo, pero ahí más o menos se llevaban. Cuando le dicen en el 1520, o sea, él llegó en 19 a Tenochtitlán a finales del 19, que Diego Velázquez mandó a Pánfilo de Narváez a combatirlo. Y entonces sale corriendo, le deja Tenochtitlán a Pedro de Alvarado y se va a Veracruz a combatir o a hacer lo que sea con Pánfilo de Narváez. Está en esa cuando le dicen que Alvarado llevó a cabo, mató a los nobles en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Él siempre dijo que si no, los iban a matar a ellos. El caso es que pues no tenía tiempo porque se iban a comer a todos los españoles. Y más que los sacrificios humanos, pues entre más importante fuera el sacrificado, mejor era para los dioses, ¿no? Claro. Entonces se enteró y le dio durísimo. Le ganó a Pánfilo de Narváez en 2 patadas. Se tuvo que quedar porque perdió un ojo y quedó herido y quizá que entonces se quedó en la Villarrica. Y lo que hizo Cortés fue darle oro a los españoles de Pánfilo de Narváez y traérselos. Pero fíjense, ese es el 29 de mayo. El 24 de junio, está re lejos, ¿no? O sea, venían a caballo y a pie. Llega a Tenochtitlán. El 29 matan a Moctezuma, no se sabe bien cómo. Lo que sí es seguro es que de viruela no fue, porque se supone que la gente de Narváez era la que traía viruela, y pues si Cortés llegó el 24 y se muere el 29, ¿a poco en Ya 5 días ya salió la viruela? Pues no. Claro. Entonces tal vez fue la pedrada o lo que La sea, pero pedrada. el caso es que el día 30 es la noche triste. Sí. Salen corriendo, ya se acuerdan del agüehuete Sí, que cómo no. quemaron, se supone que ahí lloró y se sigue, o sea, sale de Tenochtitlán, se va por Tacuba, que ya eran sus aliados, y se sigue hacia el norte. Sale, o sea, le da la vuelta a los lagos, y aquí en Otumba, a los 7 días, o sea, esta es la primera, van, digamos, entre el 30 de junio y el 1 de julio. El día 7 aquí están emboscados el ejército mexica, con la sana intención de acabar con ellos. Lo que descubre Cortés es que el Matachincatzi, o sea, el jefe del ejército, se pone en medio y estos pelean en círculo. Van como invadiendo así en círculo y rodeando a los llegando a donde están los enemigos, y entonces lo que hace es matar al jefe y provoca la desbandada de los otros. Y entonces, bueno, pues fue una matazón impresionante, tanto que se tardaron 1 año en reconstituirse los mexicas. Sí. Y pues los españoles no andaban tampoco tan bien parados, ¿verdad? Pero lo que hace es que de ahí se va a Tlaxcala.
y en Tlaxcala se queda casi un año planeando cómo va a ser la conquista. Y hace todas las cosas que tiene que hacer para hacer esa conquista. Una es hacer los bergantines. ¿Con qué? Con la madera de sus barcos. O sea, los manda a Veracruz a trabajar los barcos para que sirvan. No es que, o sea, no hay ese tipo de madera en México, o no sabes si hay. Lo que sabes que sí hay en Veracruz, en donde él los dejó. Claro. Y luego lo que va a hacer es eso que les enseñé, la barda que separa el agua salada de la dulce, lo rompe para ahogar, para matarlos de sed. Okay. Y cuando Ya. ya está listo, entonces invaden Tenochtitlán por barco y se desembarcan en Tenochtitlán. Sí. Y la matanza fue terrible, de cuerpo a cuerpo. Pero en todo eso se tardó de abril a agosto, o sea que fue una cosa tremenda. Qué bárbaro. Y pudieron entrar porque ya era aliado de los de Texcoco, y lo que hicieron fue desasolvar un canal para que cupieran los bergantines, que son 13, solo perdió uno, y puso ahí, pues tenía 18 cañones, pues les puso los 13 cañones y los otros 5 iban ahí, pero los llevaba disponibles para usarlos en Tenochtitlán. Oh. Entonces, bueno, aquí están las batallas. Aquí es donde va huyendo Cuauhtémoc, que ya es el Tlatoani de los mexicas, y lo pescan y pues lo hacen prisionero. Esta es la placa del canal de Texcoco Tenochtitlán, con sus graffiti como debe ser en este país que todo dejamos ahí abandonado. Pero casi nunca nos dicen de los barcos, pues eso es el arma secreta de Cortés. Eso lo narra en sus cartas de relación. Este es el mapa que le mandó Cortés a Carlos V. Se supone que lo hizo él con ayuda de los tlacuilos mexicas. Entonces aquí está Tenochtitlán. Este es el Golfo de México. Aquí está Cuba y demás. Obviamente que la cartografía no había avanzado lo suficiente como para tener muy claro dónde pones el norte y dónde pones el sur. Y lo que le da importancia es lo que te interesa, no el tamaño de las cosas. Claro. Entonces, bueno, pues este es Tenochtitlán, ¿no? Y ese fue un bestseller. Bueno, pues después de un año, pues casi de planear, lo hizo muy bien, cae Tenochtitlán, y viene su esposa primera, que era sobrina de Diego Velázquez, y se muere en Coyoacán. Entonces, siempre han dicho que él la mató, pero pues salió, le hicieron un juicio y salió inocente, y la pregunta es, ¿para qué tendría que matarla, no? Claro. O sea, si digamos nunca se metía con más que con su esposa, pero no era el caso, entonces no le veo el caso. Pero en fin, eso es lo que dice. Luego se casó cuando fue a ver al rey, y que les digo que arregló todo con Isabel de Portugal, la regenta. Se casó con Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, con la que tuvo 6 hijos. Ella era una mujer muy inteligente y le ayudó muchísimo, y gracias a ella él se salvó, porque cuando fue a Baja California Sur ya lo andaban matando los indios de allá, que eran unos salvajes. Y entonces ella convenció al virrey de Mendoza que mandara a rescatar a su marido, y lo trajo de regreso pues a México. Sí. Estos son los parientes más cercanos de Cortés. La Malinche, que fue muy importante, y una vez que ya no la necesitó, pues la casó, como era usanza, ¿no? Claro. No es que tuvieran un romance del siglo XIX, es que así eran las cosas, ¿no? Esta es la Marcaida, o sea, la primera esposa. La segunda esposa, y este es el que mencionaron hace un rato, el marqués de Valle de Oaxaca, que se andaba levantando, y por eso hicieron que no vinieran a México. Les mandaban su lana, pero no los dejaban venir. Y luego, como siempre estuvo rodeado de mujeres, tuvo puras descendientes mujeres,
y entonces pues, se fue perdiendo el apellido Cortés, ahora son Monteleón y no sé qué cosas, porque eran mujeres. Claro. Bueno, además tuvo 3 hijos nacidos fuera de matrimonio, que fue a ver al Papa para que se lo reconocieran en 1529, o sea, en el viajecito ese, que Sí. fueron con el rey, también legalizó a sus hijos. Y 2 mujeres mestizas y nobles, que fueron sus hijas y que no fueron reconocidas por el Papa. Una es esta María Cortés, de la que no se sabe nada, ni siquiera quién fue la mamá. Y la otra es alguien muy interesante para mí, que es Leonor Cortés y Moctezuma. Esa es hija de Cortés y nieta de Moctezuma. Mm. Y la hija de Cortés, Isabel, la odió con toda su alma, entonces ni siquiera la vio cuando nació. Y el papá fue el que la reconoció, la dejó con un pariente suyo que la cuidó como si fuera su hija, y que además logró, de los impuestos que le quitaron a Isabel de Moctezuma cuando se murió, para sus descendientes, le apartó lo suficiente como para hacer de Leonor Cortés y Moctezuma una de las gentes más ricas de la Nueva España. Ella se casó con Juan de Tolosa, que es uno de los conquistadores de Zacatecas, y su hija se casó con Oñate, que es el más importante de los conquistadores de por allá, o sea que pues fueron siempre muy encumbrados. Sí. Este mapa, que es de la Wikipedia, no sé si está en ruso o en qué, desgraciadamente no hay traducción, pero se los puse para que vean que el marquesado del Valle de Oaxaca no era continuo, sino son cachitos. Mm. Entonces tiene aquí unos astilleros, y en el istmo de Tehuantepec otros, porque su idea es esa de encontrar el paso que finalmente pues hacen el canal de Panamá, porque no existe. Los únicos pasos naturales entre un mar y otro están en los polos. Sí. Y entonces, bueno, pues los españoles aprendieron que el paso entre el Atlántico y el Pacífico es la Nueva España, y de aquí es de donde controlan Filipinas. Claro. Bueno, pues en resumen, bueno, alguien que es bien importante es Francisco de Montejo. Ese como que fue el puente entre Cortés y Diego Velázquez. Y cuando Diego Velázquez se muere, como era el adelantado de Yucatán, le dejan a Diego Velázquez, o sea, su heredero, todo lo que había descubierto Cortés y quien fuera, pero por cuenta de Diego Velázquez, o sea, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Esa es la Capitanía General de Yucatán y es de los Montejo. Realmente la conquistaron porque les tuvo que ayudar la Nueva España, pero ya entonces pues ya no vivía Cortés ni nada. Pero nada más se los digo porque en la independencia juegan aparte. Ya. La hermana República de Yucatán siempre ha sido aparte por eso, porque fue una capitanía general, no un reino. Pues para acabar, miren, los reyes católicos le dejaron a Carlos V el Caribe y un cachito de Centroamérica y el Pacífico. Y Carlos V le dejó a Felipe II pues prácticamente todo el imperio, o sea, Filipinas y América hasta acá. Casi no llegaron al sur, al mero sur. Tenía yo un compañero en el ITAM que era de Entre Ríos, Argentina, y me decía que lo primero que le llamó la atención en México fue